Las creencias dentro de una sociedad son de las cosas más fuertes que pueden llegar a existir. Estas tienen el poder de sembrar algo que no existe o que simplemente nace de los pensamientos de alguien y llega a convertirse en algo real. Este es el caso de Niccolò Paganini, quien fuera bautizado por el mundo entero con un nombre que lo perseguiría por el resto de su vida. Y si bien le daría fama y fortuna, también lo condenaría a una vida de sufrimiento y desprecio, obtenida desde las personas que lo rodeaban. El ambiente en el que vivió no era ni mucho menos el más elegante, ni existían lujos a su alrededor, sino que se trataba de una familia pesquera, que vivía al día y que siempre se encontraba en una situación económica precaria, que causaba el enojo y estrés del padre de familia la mayoría de las veces. Pero, ¿cuál sería en realidad la razón por la que a Paganini se le considerara un personaje diabólico? Soy Alex Retana y te invito a descubrirlo. Esto es The Storyteller, y hoy conocerás la leyenda detrás del violinista del diablo. El origen de esta difamación dio comienzo durante una noche lluviosa en Génova, en el año de 1782, en el que la madre de Paganini, Teresa Boscherdo, tuviera uno de los sueños más extraños y aterradores de su vida, que para bien o mal, marcaría un giro en sus vidas. En dicho sueño ella afirma haber sido visitada por el mismo diablo en persona, que le comentó que su hijo, de apenas 5 años, se convertiría en el violinista más famoso del mundo. Esto solo a cambio del alma de su hijo y que éste ayudaría a que esto se hiciera posible, ya sea por el miedo de que aquel personaje le hiciera algún mal, o por tener una salida fácil y desesperada a su situación económica. Teresa no lo pensó ni un segundo y fue a contarle lo sucedido a su esposo Antonio, que también observó en ese momento una ruta de escape hacia una vida mejor. Antonio contaba con un pobre conocimiento de la música, pero con una decisión firme. Comenzó a educar a Niccolò, comenzando por la guitarra y la mandolina, instrumentos que Antonio dominaba. La educación musical de niño fue todo lo contrario a lo que se esperaría si viniera de una figura paterna, ya que se vio obligado a estudiar por más de 10 horas diarias, además de ser azotado cada vez que tenía alguna nota equivocada. Por si no fuera suficiente este maltrato físico, Niccolò enfermó de sarampión, enfermedad que causó que casi fuera enterrado vivo, pero lograron percatarse de su mejoría, y así Niccolò tendría por lo menos otra oportunidad en esta vida, pero una que le duraría muy poco, ya que también presentó un terrible caso de sífilis, la cual fue tratada entonces con mercurio, presentando después signos de intoxicación por el mismo. Al año siguiente, el notable avance en la habilidad de Niccolò comenzaría a dar muestras de su enorme talento musical, y a los 6 años daría su primer concierto, a los 9 su primera gira y a los 16 ya era mundialmente famoso. Comenzó a dar conciertos por toda Europa y su fama se elevó hasta límites inimaginables para la época, logrando poner como punto de comparación a Mick Jagger o Jimi Hendrix, genios musicales de una época diferente, pero que derrochaban el mismo talento y la misma pasión en el escenario. En los conciertos brincaba, corría, retorcía su cuerpo hasta límites insospechados, y todo esto mientras tocaba su instrumento, al que lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público que acudía en masa a todos sus espectáculos no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres aplaudían, las mujeres se desmayaban entre jadeos, y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y capacidad artística. Así fue como logró obtener una gran fortuna, pero debido a que su genialidad musical surgió a una edad muy temprana, alcanzó las mieles del éxito muy joven, pero con ese éxito vino una vida plagada por el desorden y los abusos, en donde Niccolò
dilapidaba su fortuna en juegos de azar y fiestas. Además, su popularidad como músico solo era superada por su fama de mujeriego. Decían de él que a pesar de ser feo y descuidado, ejercía una extraña y poderosa atracción a las mujeres. No en vano tuvo un lío con las 2 hermanas del emperador Napoleón Bonaparte, entre muchas otras. En ese mismo año, llegó a perder tanto dinero en varias ocasiones, llegando a dejar empeñado su violín para poder así cubrir todas las deudas de juego. Niccolò llegó al borde de quedarse sin un techo en donde vivir y sin un centavo ni siquiera para comer al siguiente día. Pero para su suerte, se encontró con una mujer con un alma caritativa enorme. Lo llevó a una cabaña y fue ahí donde superó sus vicios. Pasaron varios meses para que Niccolò Paganini resurgiera, pero ahora como la leyenda que todo el mundo conocería, iniciando en este punto la era del violinista del diablo. El genio musical de Paganini era sin duda lo más sorprendente de su historia, y no solo por crear más de 200 composiciones musicales, sino sobre todo por su increíble y peculiar técnica a la hora de tocar el violín. Su cuerpo alto y desgranado poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro, como cruzar los codos uno por encima del otro mientras tocaba, o doblar lateralmente sus articulaciones de los dedos para conseguir notas que le era imposible a cualquier mortal. Inclusive, en la mayoría de sus presentaciones se retaba a sí mismo, eliminando 3 de las 4 cuerdas del violín, y con esa única cuerda hacía sonar su música como si fueran varias personas las que estaban tocando en ese momento. Todas estas habilidades era lo que alimentaba la leyenda. Realmente Paganini había vendido su alma al diablo y era el mejor violinista del mundo. Para este punto había un grupo de personas que no consideraba su genialidad una maldición, ya que también pudiese tratarse de una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, que afecta el tejido colectivo, lo que le da a quien lo padece largas y flexibles extremidades. Flaco, alto, feo, sus ojos negros, su prominente nariz y su blanca piel le conferían un aspecto cadavérico en vida, rasgos que incluso lograban considerarle hijo de una bruja y del diablo. Y no solo eso, la leyenda cuenta que su violín encerraba el alma de mujeres hermosas que soltaban un canto angelical cada vez que era tocado. Paganini dio la cara y negó tal difamación, demostrando que no era el hijo de una bruja, mostrando inclusive un acta que comprobaba el origen de nacimiento y el nombre de los padres. Pero fue lo único que decidió aclarar, y eligió tomar ventaja de los demás rumores hacia él y seguir alimentando su nueva existencia, creada a partir del miedo hacia lo desconocido por parte de los pobladores de Italia. En los conciertos posteriores a dichas difamaciones, Paganini siempre vestía de negro con una capa negra y larga. Comenzaba el concierto la orquesta sin él presente, y después de un alto momento de suspenso e incertidumbre, él entraba de entre la gente en un ambiente totalmente oscuro, abriéndose paso mientras comenzaba a tocar sin la necesidad de ver las partituras como el resto de la orquesta. Al subir al escenario se proyectaba una luz sobre él y se dejaba mostrar detrás de su persona una sombra con una silueta de lo que parecía ser el mismísimo Lucifer, terminando la interpretación con pólvora para impresionar aún más a los asistentes. Esto solo alimentó la especulación de los pobladores alrededor del mundo, quienes inclusive hay testimonio de varias personas allegadas a él que pueden asegurar de que nunca se le veía ensayar en ningún momento. La leyenda había sido creada, y más que causar temor, causaba una fascinación por la gente, por ver lo que podía mostrar un violinista,
que estaba siendo manipulado por la mano del diablo. Nicolo era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban líneas largas y sinuosas, de una cara muy pálida y rasgos marcados, ojos oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga, ondulada, que caía sobre sus delgados hombros. No era de extrañar, el hombre vivió toda su vida luchando contra una enfermedad severa que le exigía una dieta rigurosa y muchas horas de sueño. En 1840, Paganini cayó muy enfermo, y algunos días antes de su muerte, el obispo de Niza acudió a visitarlo, pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo más de vida, esperando otra de tantas oportunidades que le dio la vida en diferentes ocasiones. Pero esta vez, él falleció inmediatamente después de esta enfermedad. Debido a su necedad, no hubo mucho tiempo para que recibiera los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle un entierro en un camposanto, así que fue enterrado momentáneamente en otro lugar. Tuvieron que pasar 5 años de la muerte de Paganini para que su hijo, apelando directamente al Papa, obtuvo permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo en las proximidades de Viria, a Iona, en Italia. Nuestro genio violinista sufrió toda su vida, y aún no podemos confirmar si fue realmente la enfermedad la razón de su habilidad, o si realmente era manipulado por un demonio desde el más allá. De lo que estamos seguros es de que el mundo nos regaló a uno de los genios musicales más grandes de la historia, con obras magníficas que aún siguen sorprendiendo a propios y extraños. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. No olvides suscribirte si no lo has hecho en YouTube o seguirnos en Spotify como Sin Contexto Podcast y activar las notificaciones para que estés enterado cuando el siguiente capítulo esté disponible. Comparte el episodio y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Sin Contexto Podcast para que tengas noticias de los próximos episodios. Esto fue The Storyteller, un programa de Sin Contexto Podcast, narrado y producido por Alex Retana.